Listo, Gerardo. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Agradezco la invitación, la deferencia del Foro Venoso Mexicano para dirigir la charla del día de hoy. Un programa bastante importante que va dirigido principalmente a los médicos de atención primaria y al todo el servicio de enfermería, que finalmente pues tienen como base fundamental enfrentarse como primera línea hacia las patologías vasculares que hoy en día se han incrementado de manera exponencial en nuestra población. Y forma parte de un gran esfuerzo del Foro Venoso Mexicano para brindar las herramientas diagnósticas y las herramientas terapéuticas, las cuales podemos llevar a cabo, finalmente las bases para llevar a cabo en cada uno de nuestros consultorios, en cada uno de nuestros centros de trabajo, en donde básicamente, bueno, pues vamos a poder contar con las herramientas para poder llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento primario, y en su caso poder referir a estos pacientes de forma prematura hacia el servicio de angiología cirugía vascular. Es para mí un honor transmitir esta plática desde Tampico, Tamaulipas, desde donde me encuentro. Soy el doctor Gerardo Estrada, angiólogo cirujano vascular, y bueno, tengo el honor de presentar para esta charla, una charla bastante importante, porque finalmente lo que vamos a ver hoy es uno de los principales causas de consulta desde el punto de vista en medicina de atención primaria, y también una de las principales causas de consulta con el angiólogo. Tengo el gusto de presentar al doctor José Antonio Muñoa Prado, quien es actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Cuenta con una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar el día de hoy. De hecho, recientemente pues cursó el curso de edema, del tratamiento del edema de extremidades inferiores en Colombia. Entonces, sin más preámbulo, me permito presentar al doctor José Antonio Muñoa Prado, presidente de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, quien nos hablará sobre el abordaje diagnóstico del edema de las extremidades inferiores. Bienvenido, doctor Muñoa. Sean todos bienvenidos. Tenemos un gran número de participantes y sin duda alguna esta charla será de gran impacto y seguramente surgirán muchas preguntas, las cuales pueden llevar a cabo a través del chat de esta charla. Bienvenido, doctor José Antonio Muñoa. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo Estrada. Un placer estar aquí en el Foro Venoso Mexicano, del cual soy parte, profesor fundador, y muy orgulloso de ser parte de este equipo Foro Venoso Mexicano. Gracias, doctor Gerardo Estrada. Y bueno, ya lo ha comentado el doctor Estrada, vamos a tocar un tema muy frecuente en nuestra consulta, quizás hoy día más frecuente de lo habitual, y acerca de edema de los miembros inferiores. Esta situación clínica es por mucho una de las más importantes signos que podemos o vemos dentro de la consulta de cirugía vascular y medicina vascular. Quiero agradecer la presentación del doctor Gerardo Estrada Guerrero, así como la invitación al comité del Foro Venoso Mexicano, a mis muy buenos amigos, el doctor Arturo Parra, Erasto Aldred y el doctor Valente Guerreros, y a todo el equipo del Foro Venoso Mexicano. Gracias por la invitación y acordarse de su servidor. También quiero agradecer las aportaciones que existieron en esta plática al doctor Gerardo Estrada Guerrero y al doctor Valente Guerrero. Bueno, pues hablemos entonces de edema de miembros inferiores.
El edema, ustedes lo saben, se define por el aumento de los líquidos en estos espacios intersticiales. Existe ese desequilibrio que existe de la homeostasis del líquido extracelular del cuerpo. El edema se produce justamente ahí, en los líquidos extracelulares del cuerpo. Esta regulación homeostática se genera normalmente por reguladores renales, que es donde está ahí la principal herramienta del cuerpo para regular este exceso de líquido, es este espacio intersticial. Entonces, imaginemos por un momento que ustedes tienen un recipiente de agua, y ese recipiente de agua va a tener una solución. Esa solución va a ser, digámoslo de esta forma, el líquido intravascular. Cuando este líquido intravascular lo sumergimos dentro de un balde más grande, este balde va a estar también sumergido de líquido, va a estar lleno de líquido. Ese es el líquido intersticial. Y entonces va a haber ahí un cambio de presiones que se generan también desde dentro del líquido intravascular a través de proteínas y moléculas de alto peso que van a generar atracción a este líquido. Si por un momento imaginamos que este vidrio, en vez de vidrio, es una membrana permeable o relativamente permeable, ahí vamos a encontrar que existe un intercambio, y ese intercambio es regulado, al fin de cuentas, mayoritariamente por la función renal. Esta membrana genera entonces lo que se conoce como la ley de Starling. Starling, fisiólogo inglés, que genera estos conceptos de transmisión o de filtración entre un espacio y otro a través de una membrana que no es impermeable, una membrana permeable. Entonces, esta ley de Starling pues, nos dice que el coeficiente de filtración va a corresponder a KF y va a ser la diferencia de la presión hidroestática con la presión oncótica. Vamos a verlo ahorita más adelante de una forma más didáctica. Entonces, encontramos dentro de estos volúmenes extracelulares, que entiéndase como intersticio y intraluminal, dos fracciones, el volumen plasmático y el volumen intersticial o linfa. Representan aproximadamente entre el 7.5 y 20% del volumen total de agua en adultos, y estas fracciones, como explicamos, están en equilibrio dinámico con otros volúmenes del cuerpo, inclusive con el líquido intracelular y el líquido del tejido conectivo. El sodio es un elemento fundamental en este intercambio, ¿sí? Ya que arrastra generalmente las moléculas del agua. Entonces, los intercambios entre el volumen de plasma y el volumen intersticial es donde vamos a encontrar la homeostasis. Es el estado perfecto o ideal. Hay que entender que esta pared capilar que tenemos en todo nuestro cuerpo, pues tiene una superficie entre 500 y 700 metros cuadrados, es amplísima la pared capilar, y en toda esta zona vamos a encontrar este intercambio, es totalmente dinámico. Imagínense esto constantemente mientras ustedes están respirando, están viendo cambios dinámicos en estas paredes capilares, habiendo un intercambio de presiones cuando ustedes comen, cuando están haciendo ejercicio y sudando. Existe este intercambio totalmente dinámico y donde el director de orquesta es el riñón. Esta es una lectura recomendada que es de donde tomamos parte de esta presentación. Y aquí lo vemos. Entonces, nuevamente observamos que existe una zona intravascular aquí específica entre las arterias, las venas y el capilar, y una intersticial en donde va a haber dos tipos de presiones: la presión oncótica y la presión hidrostática. Y cada una de ellas existe en el espacio intravascular o en el espacio intersticial, ¿sí? Y esta ecuación o esta ley de Starling nos va a dar entonces el equilibrio para poder funcionar adecuadamente en nuestro organismo. Existe también como cualquier sistema hidráulico que existe, una zona de fuga cuando hay un exceso de algo, y eso es el drenaje linfático. Cuando esta homeostasis de pronto tiene moléculas o macromoléculas
más grandes que no pueden ser transportadas por las venas, pues ahí actúa el drenaje linfático y son tomados por esta parte también muy importante de la angiología del sistema vascular, el sistema linfático. El edema es multifactorial. El edema no es manifestación de una sola enfermedad ni de una sola causa. E inclusive podemos tener muchas causas que nos involucran a edemas, y en eso la belleza de este tema y la profundidad con la que la tenemos que estudiar. Nuevamente, existen entonces presiones oncóticas intravasculares e intersticiales y presiones hidrostáticas también. Y esto, ahí es donde vamos a encontrar esta alteración en cualquiera de estos rangos. Va entonces a generar edema o acumulación de líquidos en los espacios intersticiales. Esto puede ser por una disminución de la presión oncótica, como puede ser procesos de desnutrición, en un aumento de la presión hidrostática, como puede ser también problemas de obstrucciones venosas, en un aumento de la permeabilidad vascular, como lo obtenemos luego en procesos inmunológicos inflamatorios o en la obstrucción linfática. Nuevamente tenemos el líquido intersticial, el espacio intersticial, el espacio intravascular, y todo este fenómeno que ocurre constantemente y segundo a segundo en nuestro cuerpo, que nos mantiene en una homeostasis. Las causas de edema, pues debemos de ubicarlas entre si son una enfermedad que está localizada en el área del edema, es decir, en este caso, frecuentemente en la extremidad inferior, o bien si está en una parte sistémica, si es una sola extremidad unilateral o si es bilateral, o si el mecanismo que lo está provocando es a través de alteraciones en la presión oncótica, hidrostática, linfática o de la permeabilidad de la membrana. Y podemos tener una serie de casos como estos, en donde estas fotografías nos está gritando el diagnóstico, nos está diciendo soy esto, pero lamentablemente muchas veces los edemas no son tan claros, sino son más sutiles, y es ahí donde debemos entonces generar toda esta serie de anamnesis y de estudios para determinar el origen de estos edemas, que muchas veces y mayoritariamente así los encontramos. Debemos de averiguar por qué estas inflamaciones sutiles. Desde un punto de vista práctico, vamos a ver que existen causas por fármacos y tenemos también que evaluar en qué horario se presenta el edema, en qué zona se presenta el edema, si tiene alguna enfermedad sistémica de base, ¿sí? Si tiene antecedentes importantes o relevantes de la presencia de este edema previamente, si es unilateral o bilateral. Y bueno, entonces en una tabla como esta es solamente tratar de resumir de una forma simplista, pero de una manera, a grosso modo, tratar de entender cómo existen enfermedades asociadas al aumento de la presión hidrostática, como son aquellas enfermedades que o ocluyen o son insuficientes, como la trombosis venosa profunda, las insuficiencias venosas crónicas, oclusiones externas como quiste popliteo de Baker, o también de pronto existen también insuficiencias cardíacas de alto gasto, ¿sí? O, patologías renales, algunos fármacos, hipertensión pulmonar y el mismo proceso, estado fisiológico del embarazo también puede causar estos aumentos de la presión hidrostática. Y su manifestación del edema si es unilateral o bilateral. Las enfermedades que traen una reducción de la presión oncótica, es decir, de las cantidades de moléculas de alto peso que arrastran, que jalan el agua dentro de estos espacios, como puede ser la desnutrición, obviamente la insuficiencia hepática, síndromes nefróticos por justamente
excreción importante de proteínas, y aquellas enfermedades gastrointestinales que existe una pérdida importante de proteínas. En este caso, cuando existe una disminución de las presiones oncóticas, la inmensa mayoría de los edemas serán bilaterales. Luego están aquellas patologías con aumento de la permeabilidad capilar, y estos generalmente son procesos inflamatorios agudos que tienen ese trastorno en lo que vienen siendo los capilares, y encontramos a la celulitis, los traumatismos, los edemas idiopáticos o reacciones alérgicas y vasculitis sistémicas. Bien, entonces cuando existen las obstrucciones de este tercer sistema de drenaje, que es el sistema linfático, cuando existe una obstrucción de pues también existe un aumento de la presión hidrostática, pero es un aumento de la presión hidrostática de un sistema específico que es el linfático, y existe entonces el conocido llamado linfedema. No necesariamente es unilateral, puede ser unilateral o bilateral. También existen, como vamos a ver más adelante en la charla, edemas de difícil diagnóstico o no claros en su diagnóstico. Edemas de etiología neuropática o neurológica, o también de pronto algo que no es un edema desde la perspectiva de su definición, pero es una entidad que debe de considerarse como diferencial en su diagnóstico del edema, que es el lipedema. Y no es una acumulación de líquidos, sino es una alteración, un trastorno del tejido adiposo y de su distribución. Nuevamente van a encontrar ustedes en mucha literatura una serie de herramientas o infografías como estas, donde nos permiten de una manera sencilla entender las diferentes características del edema, tanto el edema por aumento de la presión hidrostática, como puede ser los edemas sistémicos, y ya hablamos del lipedema. Entonces, cuando iniciamos nuestra anamnesis del paciente, pues debemos, como siempre en toda lo que es medicina, ser ordenado, y en este orden de ideas tenemos que iniciar con los antecedentes de nuestro paciente, tanto heredofamiliares como personales patológicos. Explorar si no existen enfermedades inmunológicas como antecedentes heredofamiliares o de trombofilia en el paciente, o puedes ver también de pronto linfedemas en antecedentes familiares, trastornos renales, hepáticos, pero ya en los antecedentes procesos patológicos es más claro si el paciente no está cursando con enfermedades sistémicas como insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, o bien enfermedades que pueden llevar a esos términos como hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, trastornos hepáticos, insuficiencias hepáticas, y sobre todo también muy importante no dejar nunca de preguntar qué fármacos está tomando. Acto seguido, hablar de lo que al paciente lo motiva a acudir con nosotros, cuál es su padecimiento actual, cuáles son sus manifestaciones, si tiene síntomas que estén asociadas a trastornos cardíacos, pulmonares, a síntomas asociados a trastornos nutricionales o hepáticos, síntomas asociados a problemas renales, o si existen algunos otros trastornos que pudieran involucrar datos de patologías vasculares, como principalmente son las venosas. También preguntar sobre otros datos indirectos que nos puedan hacer pensar en qué estado está, como excretas masivas tanto en uresis como vómitos o diarreas, que nos puedan hacer pensar o sospechar algún grado de enfermedades de tipo sistémico. ¿Cómo inició? Si fue de forma brusca, si ha sido gradual o si lleva años con él. Este es un dato muy importante porque también es un dato en el cual debemos inmediatamente sospechar si es un edema que puede traer complicaciones graves, inclusive que puede poner en riesgo
la función o la vida del paciente. Cuando es brusco hay que ser muy cauteloso en tratar de hacer la mejor anamnesis posible para establecer esa causa. Cuando es brusco suele ser habitualmente trombosis venosa profunda, que hoy día con este estado que vivimos de COVID-19 estamos viendo una cantidad elevada y muy importante de trastornos de enfermedades trombólicas venosas, tanto, bueno, de trombosis, tanto arteriales como venosas, y que nos está sorprendiendo en la cantidad de pacientes que está debutando como signo inicial de COVID con enfermedad de trombosis venosa o arterial. Si es gradual, tendremos que tratar de descartar trastornos sistémicos o bien enfermedades crónicas venosas. Y bueno, cuando son crónicos, pues también evaluar las insuficiencias venosas crónicas, problemas en el sistema linfático, trastornos nutricionales o renales. El examen físico pues debe ser completo, como debiese ser siempre. También contemplando peso, talla y con esto el índice de masa corporal, la calidad de la piel, en donde se encuentra el edema, el color, ¿sí? Cómo se encuentra también los datos del examen torácico con los ruidos cardíacos, si existen ruidos agregados o soplos agregados, los campos pulmonares, explorar el abdomen, porque luego estos edemas que viene el paciente por extremidad ya vienen asociados a trastornos de ascitis o de anasarca, que es el edema general del cuerpo, ¿sí? También observar si existe de pronto red venosa colateral abdominal que nos pueda hacer pensar que puede haber una hepatopatía y con ellos una cirrosis. Y por supuesto también explorar el sistema linfático y buscar adenopatías en regiones inguinales y también axilares, cadenas también a nivel del cuello. Muy importante es explorar y definir de manera objetiva el edema. No nada más decir, pues sí, está hinchada su pierna, sino medirlo y hacer las mediciones correctas. Vamos a ver más adelante. Cuando existe una diferencia de 2 centímetros entre una extremidad y otra, estamos ante una diferencia significativa que nos debe hacer pensar entonces que existe un trastorno ahí en esa extremidad de manera importante. Tenemos que descartar enfermedad arterial periférica, hacemos un índice tobillo-brazo para poder establecer si existe o no existe un trastorno arterial. Esto es muy importante porque además de ser un signo indirecto de salud cardíaca, también nos va a permitir la tranquilidad de poder hacer tratamientos en los territorios de la extremidad sabiendo que nuestro árbol arterial está íntegro. Pues el edema lo vamos a buscar en la manera clínica en la observación, pero también con ciertas maniobras que vamos a ver más adelante. ¿Dónde es el edema? ¿En qué pierna es el edema? Si es un edema por decúbito, si es un edema persistente, si este edema se acompaña de dolor, el signo de Godet, si este edema tiene varices, si tiene cambios cutáneos, ¿sí? Si también tiene signos específicos de enfermedades linfáticas o enfermedades de trombosis, vamos a verlo más adelante. Si hay aumento de la temperatura, del color, del grosor, si hay pérdida de vellosidades. Todos esos son datos que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico correcto. La exploración física, pues, observarlo, pero hacerlo objetivo a través de la medición. Buscar zonas constantes para que cuando regrese el paciente, iniciemos el tratamiento, midamos en el mismo lugar. Por eso tomamos a los maleolos 2 centímetros o 2 traveses de dedos por arriba del maleolo, medimos con la cinta métrica cuánto mide ahí esta pierna, luego la tuberosidad de la tibia, 1 o 2 traveses de dedos abajo de la tuberosidad de la tibia, para medir en esta zona, sobre todo para hacer constante en la misma zona de medición.
Y finalmente en el muslo, ahí sí tratamos de hacerlo en la zona con más aumento de volumen de la extremidad. ¿Sí? Entonces, repetimos, a 2 centímetros del tobillo o de los maleolos, hacemos la primera medición, ponemos la fecha y colocamos en centímetros cuánto mide. Por abajo de la tuberosidad de la tibia, a 1 a 2 centímetros también, de igual manera, hacer la medición. Y finalmente, en el muslo esto, de manera simétrica. Y va a ser un dato muy importante que nos permita saber si estamos siendo efectivos en nuestro tratamiento que estamos dando. Un segundo, por favor. El signo de Godet es un signo en donde vamos a hacer una compresión que puede ser mejor visto a nivel maleolar y que este signo de Godet, de acuerdo al tiempo en que dura la presencia de este signo, puede ser catalogado en una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Ahorita les voy a presentar la tabla. Ese es el signo de Godet, que también se hace a nivel del área paratibial, ¿sí? O maleolar. En caso de sospecha de trombosis, existen otros signos, como el signo de Hollow, que lo que buscamos es despertar dolor en el paciente. El signo de Hollow se hace una compresión a nivel de los gastronemios, y esta compresión, cuando hay una oclusión de la vena, va a generar dolor en el paciente. ¿Sí? Esta paciente es una paciente con un diagnóstico de trombosis venosa profunda, entonces presentaba dolor hacer este signo. La maniobra de Hoffman es una maniobra también de sospecha de la enfermedad de trombosis venosa profunda, y se requiere hacer una leve flexión de la rodilla y poner en elevación al pie, a la pierna, y luego hacer este tipo de flexión del tobillo, que también lo que busca es despertar dolor en la paciente. Signo o maniobra de Hoffman. Cuando vamos a iniciar hablando de los edemas de origen venoso, porque este va a ser el 80% de los edemas que ustedes van a tener en su consulta. Y aquí lo importante es definir si este edema es por una causa obstructiva o es por una causa de insuficiencia que genere algo que se llama hipertensión venosa. Quiero pensar que la hipertensión venosa, los que han seguido todo el desarrollo de la temática del Foro Venoso Mexicano, pues ya lo han tocado en varias ocasiones acerca de esto, pero en términos generales la hipertensión venosa es provocada precisamente por una alteración a nivel de las válvulas del sistema venoso que provocan un reflujo, y este reflujo genera esta distensión y aumento de presiones con todo el cambio de trastornos cutáneos y sintomatología. El edema de etiología venosa va a ser tradicionalmente vespertino, va a empeorar conforme vaya aconteciendo el día. Por lo regular es unilateral, pero esto no es una constante, o sea, no, si es un paciente que tiene edema bilateral puede tener trastorno venoso en ambas extremidades, no lo descarta. Y cuando ya es crónico vamos a ver ciertos trastornos cutáneos como cambios de coloración, así como de la calidad de hidratación y turgencia de la piel. Y los síntomas que el paciente va a sentir van a ir asociados a la hipertensión venosa, sensación de cansancio, pesantez de la extremidad, así como puede ser comezón, principalmente. El edema linfático, normalmente sí es más frecuentemente unilateral. Es un edema el que llamamos edema duro. El edema puede ser, como vemos en esta fotografía, definitivamente ya con un trastorno tan importante que genera
cambios muy, muy claros anatómicos en la pierna, ¿no? Va a haber pesantez, se van a perder los pliegues cutáneos, el signo de Stemmer, que lo vamos a ver en el primer dedo, y algo muy importante, el principal problema con el diagnóstico de linfedema va a ser el lipedema, que se confunde muchísimo. Bueno, algo fundamental. El linfedema, los dedos van a estar afectados. En el lipedema jamás van a estar afectados los dedos. Cuando ustedes vean un pie que tiene ese regordete importante, que parece que hasta se lo hace el zapato, ¿no? O, sobre todo las damas, y los dedos están normalitos, eso no es un linfedema, ni empiecen a dar masajes para linfedema, ni le den flebotónicos, ni nada. Eso es un lipedema. Y como tal, requerirá otro tipo de información al paciente. Luego existen pues los edemas que vienen asociados a enfermedades infecciosas, en el cual nos están gritando aquí la fotografía que es un proceso agudo, normalmente por enfermedades bacterianas, pero también puede ser asociadas a enfermedades infecciosas micóticas o inclusive parasitarias o de virus, ¿no? Víricas, y también puede haber muchas veces iatrogénicas, sobre todo cuando son atendidos por medicinas alternativas, colocando diferentes tipos de sustancias que no están luego bien estudiadas. Las infecciosas normalmente le llamamos erisipela y va a haber generalmente una zona en donde el microbio entró y afectó una zona donde se rompe la barrera cutánea. Cuando encontramos edemas bilaterales, y sobre todo en pacientes con algún trastorno crónico, pues hay que tratar de explorar más y preguntar más acerca de enfermedades asociadas. Muchas veces nosotros somos los que hacemos el diagnóstico, somos el primer signo de alarma para un paciente que tal vez tenga una hepatopatía, tal vez vaya a hacerle el edema de extremidades, o una insuficiencia renal, tal vez sea el edema de extremidades. Entonces, muchas veces no tiene el diagnóstico o el antecedente del paciente y somos nosotros los que tenemos que realizarlo. ¿Cómo acompañamos a nuestra anamnesis? Pues del apoyo del laboratorio de análisis clínico, por supuesto, tratar de hacer exámenes generales que nos permitan una valoración química clínica del paciente en relación a su estado químico, hacer biometría hemática, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, ¿sí? Cómo están las proteínas totales. Y en los estudios de gabinete, pues evaluar la necesidad de hacer radiografías de tórax, electrocardiogramas, y profundizando más, sobre todo cuando son enfermedades sistémicas. Cuando son enfermedades de origen venoso y que clínicamente todo nos está llevando a pensar que es un trastorno venoso, el estudio de predilección, el estándar de oro, es el ultrasonido Doppler-Duplex de miembros inferiores. Existen muchos en el mercado. Y también la exploración del paciente va a ir acorde al tipo de edema o de sospecha. Cuando es algo crónico, normalmente hacemos nosotros el estudio con el paciente de pie para poder observar perfectamente las zonas de reflujo. Este video, bueno, pues es tan viejo que yo no tenía ni canas. Creo que andaba hasta soltero, o sea, ya hace algunos años. Entonces, pero bueno, por eso la resolución tan mala del ultrasonido, es por eso el comentario. El ultrasonido nos permite evaluar patología venosa crónica como la insuficiencia venosa crónica, que nos va a presentar en el estudio datos como reflujo. También a veces es importante hacer el estudio al paciente acostado, sobre todo cuando estamos sospechando de datos de trombosis venosa profunda. Si ustedes pudieron ver en la diapositiva, estamos haciendo una compresión, y vemos como la arteria permanece abierta y la vena femoral totalmente se comprime. Esto es un dato de que no existe alguna masa intravenosa que nos evite la compresión.
Nuevamente, a veces lo hacemos de pie, en este caso en enfermedades venosas crónicas, ahí podemos ver la válvula, y la intención de esta imagen es que vean ustedes cómo esta válvula de pronto ya empieza a dar trastornos de insuficiencia discretos, pero con insuficiencia venosa. Y bueno, seguimos la exploración con el paciente en decúbito y de cómo de pronto la exploración de la vena poplitea, también podemos observar prácticamente cómo cómo se comprime a la compresión, se comprime absolutamente la vena. Para evaluar las venas tibiales, optamos para poner al paciente en posición sentada y observar también cómo, con maniobras de compresión, cómo se comprimen estas venas. Existen otros estudios como la fotopletismografía venosa. Nosotros la estuvimos realizando en un estudio de investigación que justamente íbamos a presentar en el Foro Venoso en Puebla. Esperamos mejor oportunidad. Y aquí me van a disculpar que estemos tomando el traje de baño, pero lo estamos haciendo este estudio en nadadores para ver los cambios hemodinámicos antes y después del ejercicio. La fotopletismografía es un estudio que se ha dejado de realizar porque hemos encontrado en el ultrasonido venoso muchos datos más claros y como una herramienta más útil para sobre todo definir el tratamiento. Pero sin embargo la fotopletismografía es de muchísima ayuda, sobre todo en aquellos pacientes con algunos edemas que no tenemos manifestaciones contundentes. En el ultrasonido muchas veces aquí encontramos estos cambios volumétricos en la extremidad. Bien, bueno, hay que asociar de pronto los estudios de gabinete con los estudios de laboratorio, y es así como de pronto, si tenemos un ultrasonido sospechoso de trombosis y le hacemos un dímero D en un paciente con edema agudo y el dímero D está elevado, pues entonces tenemos un paciente con trombosis venosa profunda y que es un paciente que requerirá un tratamiento de emergencia o urgencia para evitar una embolia pulmonar. Ojo, y reitero, hoy día por COVID-19 estamos viendo muchos pacientes con estos datos. Yo quiero que sean ustedes muy cuidadosos en aquellos pacientes que de pronto están entrando con trastornos o con edemas que sugieren trombosis venosa profunda. Sean cuidadosos, cuídense, utilicen todos los medios de protección que estén a su alcance. Si no los tienen, búsquenlos, es su salud. Así que por favor, tengan mucho cuidado con estos pacientes. No estoy diciendo que no los atiendan, al contrario, son pacientes que requieren de su servicio, de su ayuda, ¿sí? Pero ustedes tienen que no confiarse, si están viendo patología vascular, que no va a llegar un paciente con COVID. No, hoy día, por el nivel de pandemia que tenemos, todos podemos ser portadores de COVID. Es así que el diagnóstico va a ser a través de la integración de los datos que encontremos en nuestra historia clínica, nuestro examen físico, los laboratorios y gabinetes para encontrar la causa específica o sospechosa del edema. El manejo pues va a ir en relación a lo que estamos encontrando y puede ser desde el uso de medias de compresión o el envío o manejo de una insuficiencia cardíaca congestiva, o bien la detección de una desnutrición y su corrección. Entonces, todo esto va a ir en relación a cuál es la patología que estamos manejando. Va a haber, bueno, en el manejo, y los invito este domingo a los que despierten temprano, vamos a estar charlando ahí en un foro mundial sobre justamente el manejo de compresión en tiempos de COVID-19. Está muy interesante, luego les pido al Foro Venoso Mexicano que me ayude a compartir la liga. Y cómo las medias de compresión ha demostrado que tiene su utilidad de manera muy importante, sobre todo en los trastornos de enfermedades venosas y linfáticas, y que por sí mismo la compresión da un beneficio, ¿sí? Muchos estudios han querido equiparar la compresión con la profilaxis para trombosis. Me parece que una no excluye la otra, al contrario, la sinergia de las dos van a permitir que nuestro paciente está más seguro. Pues cuidados de la piel a través de cremas, aceites, emolientes, y bueno, aquellos pacientes que tengan de pronto cuadros muy importantes de celulitis
o linfangitis, pueden ser beneficiados con corticoides tópicos o inclusive sistémicos. Es muy importante la terapia de rehabilitación linfática con lo que es el manejo de drenajes linfáticos. Es hasta ahorita en enfermedad linfática la mejor alternativa, la mejor opción. De hecho, no hay otra opción, ¿sí?, más que los drenajes linfáticos a través de masajes. Los vendajes compresivos, también los nuevos sistemas de vendas de la quinosoterapia, ayuda. El tema aquí se requiere amplio conocimiento para la aplicación y correcto conocimiento y correcta aplicación de estas técnicas. Uno. Segundo, no es la solución de todo, es solamente una herramienta más que nos ayuda. Hablando de insuficiencia venosa crónica, importante los apoyos de los venoactivos. También otra lectura recomendada es aquí la que presentamos, que es los lineamientos del 2018 para el manejo de enfermedades venosas crónicas de la extremidad inferior. Lectura hoy día obligada a aquellos que se dedican al tratamiento de las enfermedades venosas crónicas. Y bueno, muy interesante, es sumamente interesante todos estos estudios porque se define hasta cada uno de los síntomas y los signos que no se habían definido previamente en otros guidelines. Y de los fármacos se estudiaron sus signos y sus síntomas como dolor, pesadez, sensación de hinchazón, sensación de disconfort, fatiga, calambres, parestesia, sensación de calor, comezón, calambres y así, cambios cutáneos. Y lo que a nosotros nos lleva es circunferencia del tobillo y volumen del pie. Y en estos fármacos que se estudiaron, se hicieron diferentes niveles de recomendación, ¿sí? A, B. Y aquí los fármacos que tuvieron una mejor respuesta al edema venoso, hago hincapié, venoso, fueron el Ruscus aquelatus, metilchacona y también la castaña de India. Son estos dos que tuvieron mejor respuesta al edema, logrando un nivel de evidencia, un nivel de recomendación, disculpen, A. Esta es otra lectura recomendada para ver a grandes modos el edema, muy didáctico. Y bueno, también no hay que olvidar que existen edemas provocados por fármacos. Es más frecuente de lo que creemos y solamente hay que preguntar a los pacientes qué medicamento está tomando. Sobre todo los antihipertensivos, ¿sí? Los bloqueadores adrenérgicos, beta-adrenérgicos, así como los bloqueadores de los canales de calcio, están muy asociados a presentar edema como efecto secundario. Así que no dejen de preguntar a sus pacientes sobre qué medicamento está tomando y buscar sus efectos secundarios de este. Bien, pues entonces digamos que el flujograma es ante una edema unilateral de la extremidad inferior, definirlo si es agudo o crónico, esto es mayor o menor a 72 horas. Si es agudo, pues hay que pensar que existe probablemente una causa de trombosis venosa profunda. Si exista clínicamente esto está asociado y tiene una alta posibilidad clínica, directamente nos vamos a ir a hacer el ultrasonido Doppler duplex venoso. Este nos va a diagnosticar o no diagnosticar. Si se diagnostica, pues ya establecemos el tratamiento para esta patología que seguramente ya vieron o verán más adelante. Si no es un dato de trombosis venosa profunda por ultrasonido, entonces tenemos que hacer más estudios si clínicamente tenemos datos de trombosis venosa profunda, como puede ser resonancia magnética o venografía por resonancia magnética, o bien flebografías. Si eso es negativo, pues considerar otras etiologías. Ahora bien, si es agudo y hay baja probabilidad de trombosis venosa profunda, nos podemos auxiliar del dímero D.
Si el dímero D sale normal, pues hay que considerar otras etiologías como la celulitis u otras causas. Si esta es elevada, nuevamente regresamos al ultrasonido. Cuando el edema unilateral es crónico, mayor de 72 horas, que yo aquí tendría cuidado. Esta es una bibliografía anglosajona. Ahorita justo hace una hora estamos viendo una paciente que tiene 7 días con trombosis venosa profunda de lado con un edema unilateral. Entonces, damos cuidados con esto de las 72 horas. Simplemente es una bibliografía anglosajona. Aquellos pacientes que tienen crónico edema crónico unilateral, pues buscar una historia de cáncer de pelvis, de trauma, de cirugía, hacerle, si no la tiene, hacerle un ultrasonido y bueno, ver si existen datos que sugieran insuficiencia venosa crónica. O bien, si tiene algún dato de este tipo de cáncer o trauma, pues entonces directamente a una venografía y ver si existe una obstrucción externa o un trombo crónico que esté provocando esto. Cuando es bilateral, pues es fundamental la historia clínica, es muy importante, ¿no? Entonces, si hay un dato de enfermedad sistémica, pues hay que hacer la evaluación buscando patología hepática, cardíaca o renal o nutricional, ¿sí? También recordar o considerar que existen trastornos que van con apnea del sueño u obesidad, ¿sí? Existen esos edemas también que son básicamente provocados por sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y que es, sin ser una insuficiencia venosa como tal, sí existen datos que empiezan a generar hipertensión venosa por un problema de estancamiento de las bombas, de la sangre en estas venas por el poco uso o el trastorno de la bomba muscular de la pantorrilla. Y bien, si son sistémicas y son agudas, pues generalmente pueden ser inducidas por algún medicamento o bien algún trastorno alérgico sistémico. Las causas poco comunes de edema que debemos de considerar cuando son edemas unilaterales, pues el lipedema primario, congénito, ya hablamos como diferencial del lipedema del linfedema. Malformaciones venosas congénitas, también nos pueden dar algún edema, ¿sí? Síndromes de May-Turner, que es una oclusión o una obstrucción de la vena ilíaca, ¿sí? Entonces, estas son edemas no muy frecuentes, de causas no muy frecuentes, pero ténganlos en consideración. Bilaterales, también lipedema primario, trastornos nutricionales extraños que también pueden ir asociados a problemas congénitos, ¿sí? Pericarditis restrictiva, ¿de acuerdo? Beriberi, problema nutricional y mixedema. Conclusión. El edema de las extremidades inferiores puede ser de una etiología multifactorial. Requiere que tengas una muy aguda visión o idea y investigues profundamente a tu paciente. No menosprecies el edema, no lo veas como un trastorno más o como una enfermedad o como un trastorno, ni siquiera enfermedad. Muchos médicos lo ven como algo normal de la vida. No es normal que se te hinchen las piernas, para nada, ¿sí? Muchas veces requiere el apoyo de varias especialidades para su correcto tratamiento. Entre más rápido logremos nosotros de reconocer la patología y la etiología, pues el beneficio del tratamiento será más rápido y muchas veces mejor para el paciente. Quiero invitarlos a todos ustedes a que sean parte de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Todos pueden ser parte de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. Hay espacios para todos y queremos trabajar con ustedes. Queremos trabajar con los médicos de primer contacto, con las enfermeras de primer contacto. Queremos tener esta canal de comunicación como lo está teniendo el foro y que colaboramos con el Foro Venoso Mexicano. Así que pueden agremiarse, pueden entrar a nuestra cuenta, a nuestro sitio en internet y ahí pueden solicitar informes de cómo ser parte de la sociedad más importante en México en respecto a angiología y cirugía vascular y
a una de las más grandes de América Latina. Y también invitarlos, porque ya falta un mes, 10 días, 11 horas, 24 minutos y 26 segundos para que empiece Endolat. Nuestro Congreso Internacional será hoy, dentro de un mes y 10 días, un fenómeno, ya lo verán, tecnología a la más alta altura. No se ha hecho ningún congreso como el que vamos a hacer en el mundo, así que los invito a que participen y sean parte de la comunidad Endolat. Al ser parte de la comunidad Endolat van a estar ustedes recibiendo nuestro boletín bimestral sobre diferentes patologías y pues reserven la fecha porque deben de estar todo el tiempo disponibles para esta fecha, así que metan vacaciones, metan congreso, metan algo y estén con nosotros 26, 27 y 28 de agosto. Todavía para hacerlo mejor es gratis. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Estaré muy contento de recibir preguntas o comentarios. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, doctor José Antonio Muñoa. Excelente presentación. Antes de dar paso a las preguntas del auditorio, quiero, a través de este medio, agradecer a Laboratorios Pierre Fabre por el auspicio y hacer posible esta excelente charla, este excelente espacio a través del Foro Venoso Mexicano. Como siempre, Laboratorios Pierre Fabre, comprometidos con la educación médica continua. Muchas muchas gracias por ello. Sin duda alguna, Toño, quiero felicitarte por la presentación. Creo y me quedo con el algoritmo diagnóstico que presentaste ahorita en una de las diapositivas, porque creo que de esa diapositiva parte mucho a lo que realmente nosotros podemos enfrentar día a día en cada uno de nuestros consultorios. Sabemos y platicábamos al inicio de esta charla que el edema de las extremidades inferiores constituye uno de los principales motivos de consulta tanto al médico de atención primaria como al especialista en angiología. Y cabe mencionar que es por ello que debemos tener muy claros y tratar de transmitir los conceptos que nos van a ayudar a llevar a nuestro paciente hacia un diagnóstico de certeza. Y creo que ahí parte la importancia del algoritmo que presentaste, en donde, bueno, pues nos hablabas de que el edema puede ser desde un punto de vista, la etiología, sabemos, es multifactorial, y es ahí en donde radica la importancia de una adecuada anamnesis, de una adecuada evaluación de la historia clínica de mi paciente, así también el horario de presentación del edema o la inflamación de las extremidades inferiores. Y creo que también vale mucho la pena recalcar que debemos ser muy enfáticos en que si el edema en nuestro paciente se está presentando de forma unilateral o bilateral, ¿sí? Como presentaste en la diapositiva, que también me pareció muy interesante, en donde haces un resumen del edema visto desde un punto de vista práctico. Y ahí nos mencionas la gran importancia de determinar si mi paciente está presentando un edema de una sola pierna o edema de las dos piernas, porque esto sin duda alguna pues nos va a llevar o a orientar hacia esta inflamación, esa causa de un padecimiento meramente obstructivo, ¿sí? Meramente vascular, llámese una trombosis venosa de extremidades inferiores, una trombosis a nivel de vena ilíaca, insuficiencia venosa, insuficiencia valvular de una pierna, o bien si es bilateral, ¿sí? Encaminarnos o orientarnos hacia que esta inflamación se debe más que todo a un problema o a una patología de origen sistémico. Llámese un problema hepático, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Entonces creo que
Este algoritmo me pareció bastante interesante y sin duda alguna, bueno, pues el horario de presentación de la inflamación de la pierna, que sí debemos estar muy claros a que si esto se presenta en la mañana, ¿sí? Es decir, mi paciente ya amanece con la pierna inflamada, o bien el edema se presenta en horario vespertino. Sin duda alguna, todo esto nos va a ir orientando. Así que te felicito. Creo que este algoritmo es bien importante en este sentido. Gracias, Gerardo. Pues sí, el edema es uno de esos signos muy interesantes que nos obligan a nuestras habilidades Sherlock Holmes o, bueno, más recientemente Doctor House, a tratar de averiguar diferentes datos, ¿no? Y es toda una investigación en relación, como lo has dicho, su presentación, su horario de presentación, unilateral, bilateral, enfermedades asociadas, el horario, el predominio, signos asociados. Entonces, todo esto nos permite una investigación muy interesante y bueno, pues además me parece que son de esos signos que no requieren tanto gabinete o tantos estudios muy costosos para su investigación, ¿no? Muchas veces tal vez requiramos una resonancia, pero será en el menor de los casos, ¿no? Que la mayoría de las veces la semiología clínica nos aporta muchísimo. Sí, definitivamente. Y creo que esto es bien importante. Existen muchas preguntas de nuestros asistentes. Tenemos cerca de 370 asistentes. Y bueno, tengo aquí una serie de preguntas que nos han hecho a través del chat. Una vez que hacemos el diagnóstico, ya platicamos sobre el algoritmo diagnóstico, que es bien importante. Ya identificamos que mi paciente no tiene una enfermedad sistémica, ya identificamos que mi paciente tiene un edema unilateral. Y una de las preguntas es, ¿qué tan viable o qué tan efectivo es el uso de diuréticos como primera línea en el manejo de estos pacientes? No, yo no puedo hablar del uso diría yo, de ningún fármaco de primera línea sin antes entender la causa etiológica. Si la causa etiológica va a ir hacia un trastorno renal, una insuficiencia renal o hacia un trastorno cardíaco, el uso de los diuréticos tiene su acción. Si el problema es de origen venoso, dejemos a los diuréticos en su cajón y no los utilicemos. No le va a causar una solución en esto y podemos poner al paciente en ciertos aprietos. Entonces, el diurético no está dentro de ninguna escala de terapéutica en insuficiencia venosa crónica. Pero si el paciente trae otras asociaciones de enfermedades, pues ojo, no estoy diciendo que no se lo den. Entonces yo no puedo asociar al edema como fármaco de primera nivel, segundo o tercero nivel de indicación, sino la causa del edema. El edema es un signo, no es un diagnóstico. Sí, definitivamente. Yo creo que también estoy de acuerdo contigo. Creo que el uso de diuréticos como primera línea definitivamente está fuera de lugar cuando llevamos a cabo el diagnóstico y este es de origen vascular. Seguramente en otras patologías, sobre todo cuando el edema es de origen sistémico, bueno, pues entonces ya se determinará, sobre todo en casos de insuficiencia cardíaca, etcétera, su uso, pero sí vale, es bien importante llevar a cabo el diagnóstico. La doctora María Edith Espinosa nos pregunta, en insuficiencia venosa superficial, ¿recomiendas el uso de sales de potasio para disminuir específicamente los calambres? ¿Puedes activar su micrófono, doctor, por favor? Gracias. A ver, está muy asociado que los síntomas de calambres pueden presentarse en pacientes con deshidrataciones y entonces lo ven asociado a una hipocalemia ahí, ¿no? Pero la insuficiencia venosa crónica
El edema no es en relación a esto, ¿no? O sea, los síntomas de calambres de la insuficiencia venosa crónica no es por un trastorno hidroelectrolítico, es por una distensión de la pared venosa que nos genera esta sensación de calambres. Por lo tanto, la sustitución de potasio en cualquiera de sus presentaciones no tiene cabida en el manejo de la insuficiencia venosa crónica. Vuelvo a lo mismo. Hablemos de enfermedades para tratarlas, no de síntomas para tratarlos, ¿sí? El síntoma puede ser parte de muchísimas enfermedades. Entonces, de pronto, nuestra análisis, es decir, tiene este síntoma, tiene temperatura, le tengo que dar un antipirético. Y no es así como debemos de actuar. Debemos de saber por qué le está dando la temperatura al paciente, ¿no? Para saber entonces cuál es la mejor respuesta a esto. Muy bien, doctor. Max Díaz nos hace esta observación y a su vez una pregunta. Dice, muchas veces interconsultan en los hospitales por edema de miembros inferiores en pacientes postrados en cama para descartar trombosis venosa profunda. Y muchas veces el edema es solo por éstasis venosa, secundario a la postración. ¿Podría, doctor José Antonio Muñoa, mencionar algunas diferencias en el examen clínico de estos dos tipos de edema? Es decir, en resumen, ¿cuál sería la diferencia entre el edema causado por trombosis y el edema causado por éstasis venosa? Nos pide mencionar dos puntos que pudieran ser de utilidad para clínicamente hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, se cruzan muchas veces el signo ahí, ¿no? Pero en una forma general, los trastornos de éstasis venosas se van a resolver justamente con el estar acostado, ¿no? ¿Sí? Cuando el paciente está sentado, prolongado durante varias horas o parado en una posición durante varias horas es donde el edema se va a manifestar de mayor manera. Las oclusiones, sobre todo las agudas o subagudas, el edema va a ser más persistente y aunque va a empeorar cuando el paciente esté de pie, no se va a reducir totalmente cuando esté acostado. ¿Sí? Otro tipo de edemas que también debemos de considerar son los edemas que son en la zona de postración del paciente, en donde se va a encontrar el edema, va a manifestarse más en las caras posteriores, en donde está, digamos, acostados por gravedad, simplemente siguiendo las leyes de gravedad. Y esos edemas normalmente son edemas que pueden ser también por éstasis, pero mayoritariamente son por trastornos nutricionales. Otra pregunta, de hecho tenemos muchas preguntas, así es que... Deben de invitarme más seguido para elevarles el rating. Y tenemos tiempo. Son preguntas bastante interesantes. Dale, dale. Definitivamente, bueno, pues el edema es una de las principales causas de consulta. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial principal entre un edema, ¿sí? De origen venoso y un linfedema? Es la pregunta que nos... Linfedema, o sea, linfa, del linfático, ¿verdad? No lipedema. Exactamente, linfedema. ¿Cómo puedo en mi consultorio, ¿sí? orientarme a que se trata de un linfedema versus insuficiencia venosa? Sí, claro. Bueno, nuevamente, la insuficiencia venosa crónica tiene un patrón de edema que va haciendo un edema más vespertino, ¿no? Se incrementa de forma vespertina. El lipedema, no, el lipedema es persistente. Además, el linfedema es persistente. Además, el linfedema, solo en su fase aguda va a haber Godet, o en sus primeras semanas va a haber Godet. Después, en el linfedema no va a haber el Godet, se vuelve un edema crónico que no va a ser turgente, va a ser duro, como se expresa como edema duro.
¿sí? Entonces, yo creo que esas serían las manifestaciones más importantes. Y recuerden, el linfedema involucra a los dedos, ¿sí? Involucra a los dedos también. Entonces, si tú ves un edema nada más del dorso del pie o del tobillo y los dedos están delgaditos, no es linfedema. Y busca otra causa, pero no es linfedema. Sí, de hecho, bueno, tenemos asistentes de Cuba, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Bolivia. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta charla que definitivamente bastante interesante. Y sí, estoy de acuerdo con usted, doctor. Creo que el signo de Stemmer, de alguna manera, bueno, pues es un signo que debemos buscar y que de alguna manera, bueno, pues nos va a orientar para el diagnóstico de linfedema. Ahora, de estos pacientes con edema de extremidades inferiores, ¿a quiénes puedo iniciar un vendaje? ¿A qué pacientes que llegan a mi consultorio con edema de extremidades inferiores voy a beneficiar con un vendaje? Bueno, muy buena tu pregunta, porque tenemos que evaluar el sistema arterial antes de poner cualquier tipo de presión en la pierna. Y por eso, dentro de las diapositivas, y esa es una información que agradezco a Gerardo que me pasó, había una diapositiva ahí que decía índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo no tanto está pensándose en llegar a un diagnóstico de edema, sino de poder estar certero de que no tiene una enfermedad arterial periférica y que podamos entonces usar la compresión, ya sea vendaje, ya sea calcetín o media de compresión o intermitente, pero algún sistema de compresión para el tratamiento. ¿En qué pacientes? Bueno, primero, en aquellos pacientes que no tienen enfermedad arterial periférica, que no tienen una insuficiencia arterial crónica, o más claro, aquellos pacientes que tienen un índice tobillo-brazo por arriba de 0.8, se puede hacer. Podemos entrar en polémica y algunos me dirán que desde 0.6, bueno, pero en términos general yo les sugeriría que si tienen de 0.8 para arriba, pueden usar compresión, y si no, mejor soliciten el apoyo o la opinión de un cirujano vascular. Dentro de la patología a donde nos va a apoyar, pues va a ser en la patología de obstrucción venosa o insuficiencia venosa, entiéndase trombosis o entiéndase insuficiencia venosa crónica. Va a ser de suma ayuda, es más, digamos, la única estrategia terapéutica real en linfedema. En el linfedema, el drenaje linfático y el vendaje o la media, pero preferentemente en el linfedema, si es el vendaje, va a ser parte del tratamiento y digamos que es el pilar del tratamiento. Diferente en el lipedema. El lipedema es de esos trastornos en donde todavía no nos queda claro cuál es la mejor terapéutica. Lipedema no es edema, quiero aclarar. Es otro trastorno, es diferente, es un trastorno que se asocia o que se está asociando en sus teorías a trastornos inmunológicos. Todavía no queda bien clara la etiología, todavía no queda bien clara la terapéutica, todavía no queda bien claro el pronóstico ni tampoco la génesis de esta enfermedad. Pero ahí en los lipedemas no tiene sentido que le hagamos medias ni vendajes ni nada, ¿no? Entonces, hablar con el paciente, darle información, explicarle y expresarles cuál es su patología, cuál es su enfermedad y su pronóstico, es la mejor herramienta que tenemos para esto. Celulitis, no le pongan nada, o sea, no le pongan porque le va a doler y se las va a recordar su mamá, ¿no? Entonces, ahí manejo de infección, manejo de antiinflamatorios, antihistamínicos, control de la infección, ¿sí? Procesos agudos como esos hay que tener cuidado porque muchas veces se asocian a otras enfermedades. Podemos tener celulitis con insuficiencia venosa crónica o celulitis con linfedema. Resolver la celulitis o el problema de la erisipela, para ser más claros con la nomenclatura, y entonces sí, después ya que está resuelto la erisipela, el inicio de la compresión, vendaje o media. Y pues aquellas enfermedades sistémicas, realmente no existe una razón que nos pueda ayudar el tema de los vendajes o de las medias.
Sí, creo que acabas de mencionar algo muy importante, reconocer cuando el edema es de origen infeccioso, nos va a evitar muchos problemas o incluso someter a estos pacientes a una exacerbación de su cuadro clínico. Por eso quiero ser muy enfático en ese algoritmo que creo que resulta muy, muy importante para el diagnóstico, el estudio adecuado de estos pacientes. Doctor José Antonio, ¿qué grado de compresión, es otra pregunta que nos hacen, qué grado de compresión utilizar en estos pacientes? ¿Podría activar su micrófono? Voy a ser muy repetitivo, pero vamos hablando de enfermedades, no de signos. La insuficiencia venosa crónica como tal se sugiere o se recomienda cuando ya está establecida como una enfermedad, es decir, ya es un paciente diagnosticado, que tenga mediana compresión. La mediana compresión, dependiendo del sistema que utilicemos, ya sea el sistema alemán o el sistema europeo, los milímetros de mercurio de compresión que se requieren, en general nosotros la que usamos, la europea, es más de 20 a 30 milímetros de mercurio se considera compresión de mediana compresión, ¿sí? Entonces, eso es para aquellos pacientes que tienen una enfermedad ya diagnosticada de insuficiencia venosa crónica. Aquellos pacientes que tienen de una u otra manera factores de riesgo para desarrollar insuficiencia venosa crónica, tienen, como puede ser herencia familiar, labor, trabajo, estado grávido, en ellos la recomendación de presión es suave compresión, de 10 a 20 milímetros de mercurio. Algunos podrán decir de 15 a 18 milímetros de mercurio, dependiendo, insisto, del sistema que se use. La alta compresión es aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, de insuficiencia venosa crónica ya avanzada a partir de un CEAP grado 4. Ya hay datos de complicaciones cutáneas, dermatosis ocre, lipodermatosis, úlceras cicatrizadas o úlceras activas. Aquí ya debe usar más entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Linfedema, necesitamos más. Dependiendo del grado del linfedema, a veces vamos a requerir hasta 60 milímetros de mercurio, dependiendo del grado del linfedema. Y eso no se logra con ninguna media. Eso tiene que ser con un vendaje técnico que se va a lograr estos niveles de compresión o de presión que se requiere. Entonces, en el linfedema se va a requerir mucho mayor compresión, es mucho más técnico el vendaje, no es una media cualquiera de esto, ¿no? Y pues no sé, alguna otra opción que yo manejara compresión, no se me ocurre en este momento, creo que sería eso. Ok, doctor José Antonio Muñoz, nos queda espacio para una pregunta más. Nos hacen los asistentes, ¿qué tan eficaz es el uso o qué grado de recomendación le das al uso de los flebotónicos como terapia terapia inicial en el edema de extremidades inferiores? Pues yo no soy quien para darle un grado de recomendación, pero hubo un consenso mundial en el 2018 que se reunieron expertos de todo el mundo para definir de una manera científica, con niveles de evidencia extraordinarios, realmente un ejercicio muy bien hecho, de los mejores guidelines que he visto publicados, en donde el nivel de evidencia que le da a ciertos venoactivos, como el Ruscus aquelatus metilchalcona, con nivel de evidencia A, que es el nivel de recomendación una recomendación A, que es una recomendación la mayor que se puede dar a este signo de edema, ¿sí? Entonces, tanto como el castaña de Indias en otros estudios fueron evaluados con nivel de recomendación A. Muy bien, y ya esta pregunta la vamos a lanzar porque creo que digo, hay muchos estudios más poca información acerca de esto en base a los resultados que se han presentado. ¿Qué opinas acerca del manejo quirúrgico en linfedema? Hay algunos
estudios, algunos grupos están haciendo lipectomías, inclusive lipectomías endoscópicas, tratando de reducir la carga perdón, linfedema, ¿verdad? Linfedema, sí, linfedema. Linfedema. Del linfedema, inclusive algunos cirujanos plásticos han hecho algunas de estas cirugías ampliamente destructivas. No es una técnica popular porque los resultados no han sido contundentemente exitosos. Si esto hubiera dado resultado, todos estaríamos haciéndolo ya. Entonces, los resultados no son contundentes, no ha dado en todos los pacientes el resultado deseado, y sí ha habido alguna tasa de ciertas complicaciones en relación a esto. Y sobre todo, estás comparando un tratamiento contra otro, y un tratamiento que te implica un riesgo, una morbilidad, o inclusive una mortalidad asociada a un procedimiento en donde no te garantiza que vas a estar bien, sino que vas a reducir solo tu carga momentáneamente, contra otro tratamiento que da buenos resultados, como es la terapia física, el masaje y el vendaje. ¿Cuál es el problema de esto? Que es algo que no es una solución permanente, que tienes que estar haciéndolo constantemente, persistentemente, y eso es frustrante para el paciente, que nunca se va a deshacer de su médico o de su terapista, porque va a ser parte de su tratamiento de por vida. Esa es la limitación del otro. El problema de los tratamientos quirúrgicos, se me fue la palabra, resectivos, es ese. Ahora viene tratamientos quirúrgicos de drenaje, en donde se hacen anastomosis linfáticas venosas. Me parece que el gran fracaso de la popularidad de este tratamiento es el alto índice técnico que se requiere para hacerlo, ¿sí? Y que al final de cuentas su permeabilidad también tiende a ser limitada a 6 meses o a 1 año, se vuelven a obstruir y volvemos a recaer en terapias nuevamente de drenaje manual, ¿sí? Entonces, si no están siendo muy utilizadas es porque no están funcionando muy bien, que digamos. Muy bien, pues creo que... No voy a meter en problemas con varios amigos que los hacen, ¿no? Pero aunque técnicamente, magistralmente lo hacen y no le pones un pero a la técnica, el problema es que en 6 meses, 8 meses, en 1 año, van a regresar nuevamente con el masajista. Es más, no se lo van a quitar porque el masajista va a tener que estar haciendo los drenajes de todos modos. Muy bien, doctor Muñoa. Definitivamente un tema muy interesante, el edema de extremidades inferiores, principales causas de consulta, principales causas de preocupación de los pacientes, como ya vimos, pues de etiología multifactorial, y lo cual es muy importante reconocer, llevar a cabo un protocolo diagnóstico para poder determinar la causa y de alguna manera, bueno, pues iniciar el tratamiento adecuado de forma temprana en estos pacientes. Sin duda alguna, un tema muy apasionante que vale mucho la pena estar recordando los algoritmos diagnósticos para tratar adecuadamente a estos pacientes. Quiero agradecer nuevamente a Laboratorios Pierre Fabre, al auspicio de Foro Venoso Mexicano, la invitación del comité científico que conforma el Foro Venoso Mexicano. Agradezco la participación de más de 300 asistentes de diversos países. Creo que sin duda alguna fue una charla muy interesante en la cual, bueno, pues pudimos exteriorizar y comentar y sobre todo compartir los principales causas de edema de extremidades inferiores. Y esto definitivamente, bueno, pues en donde se encuentre cada uno de ustedes, bueno, pues hoy, después de esta charla, tenemos herramientas diagnósticas que podemos y más bien que debemos llevar a cabo para el tratamiento y sobre todo la evolución adecuada de estos pacientes. Nuevamente agradezco al Foro Venoso Mexicano
Y así también, bueno, pues los invito a continuar con estas charlas, este increíble programa que cuenta con cerca de 16 pláticas, el curso de introducción al manejo del paciente flebológico, en el cual, bueno, surgieron varias preguntas, las cuales vamos a poder responder el próximo jueves, en donde vamos a contar con un excelente ponente, el doctor Gerardo Peón Peralta, quien es angiólogo cirujano vascular y endovascular de la ciudad de Mérida, Yucatán, secretario de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, y un experto en patología venosa, específicamente en el territorio de la enfermedad tromboembólica. Y él nos va a hablar precisamente el próximo jueves, en punto de las 8 de la noche, sobre cómo diagnosticar y tratar la trombosis venosa de las extremidades inferiores. Así que los esperamos este próximo jueves y nuevamente mi agradecimiento al Comité Científico por la invitación. Gracias por permitirme ser el anfitrión de esta charla tan interesante el día de hoy. Muchas gracias y muy buena noche a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias.